Bueno, para la próxima lo vamos a estar esperando aquí en la radio. Yo me olvidé de decirte, claro, porque nos veíamos, nos cruzábamos a veces en el canal, este, y ya dejé de estar identificada un poco con la radio, ¿no? Pero volvimos, Claro, volvimos. yo me vine hasta el canal y bueno, me olvidé que era en la radio, pero bueno, al menos tenemos este avance tecnológico que nos permite comunicarnos. Gracias a Dios, afortunadamente. Así Doc, es. ¿cómo es el tema de los derechos y garantías que tienen los extranjeros en nuestro país? A ver, como para ponernos en contexto, tenemos que entender que la Constitución Nacional se escribió allá por 1853, donde en ese momento se escribió una constitución pidiendo de que la Argentina sea habitada. Había muy poca gente habitando el extenso territorio argentino, por lo tanto se hicieron artículos muy abiertos hacia el extranjero, que con el tiempo nosotros los tuvimos que haber modificado y hasta ahora no lo hicimos. Entonces, nos encontramos con un artículo 20 que dice textualmente, el extranjero goza en el territorio nacional de todos los derechos civiles del ciudadano. Es decir, nos está poniendo todos los derechos civiles que tenemos nosotros los ciudadanos argentinos a disposición de los extranjeros y encima, como dice tan textualmente, ni siquiera dice el residente o el residente permanente o el residente precario, no dice nada, simplemente que el extranjero en el territorio argentino goza de todos los derechos civiles. Entonces, la interpretación así a secas textualmente presta confusión y más por cómo fue escrita la norma, porque nosotros no podemos interpretar esta norma de 1853 en base a las necesidades de hoy. Hay que interpretarla en base a cómo fue escrita, a su historia, a su fundamento, a lo que pensaban a la hora de escribir esa norma. Es la única forma que está, digamos, bien de interpretar una norma. Por eso digo, esa norma hoy hay que modificarla de manera urgente. ¿Y esto por qué? Porque cualquier extranjero, al tener los mismos derechos que otro ciudadano, que a la vez lo metemos con el artículo 16, en el cual somos todos iguales ante la ley, también entra el extranjero. Entonces, eh, va a venir un extranjero, una mujer va a parir en el hospital y se va a poder ir sin pagar como siempre lo hicieron, como siempre lo hicieron. Bueno, yo Van a decía venir, recién venían y traían a los chicos a hacerse, por ejemplo, las famosas cirugías de labio leporino, que eran gratuitas, que son gratuitas exactamente, acá en Salta. Y los traían a los chicos a hacer esas cirugías que en otros países fronterizos son carísimas. exactamente. Y aparte de eso, ya con el caso del profesor salteño, el profesor Benítez, recordemos que él, bueno, falleció por falta de atención médica en Bolivia el año pasado. Fue todo un tema, fue todo un tema. Entonces, la reciprocidad que teníamos en atención de salud hoy por las cuestiones diplomáticas debe ser dada de baja y en tanto y en cuanto nosotros debemos cambiar el artículo 20 y bueno, y lastimosamente este, los productos, los insumos médicos, etcétera, etcétera, tienen que tener una preferencia para el argentino por sobre todas las cosas. Con esto no digo de que no se atienda de urgencia a cualquier extranjero, porque bueno, el voto hipocrático de los médicos es brindar la atención. Pero hoy la atención tiene que empezar a cobrarse, porque la verdad que la Argentina no puede seguir sosteniendo de manera solidaria con el extranjero. Lo mismo vienen un montón de extranjeros a estudiar, Mm. a veces un montón de cupos que no pueden ser ocupados por los nacionales. Y todo eso estaría bueno si, no sé, un extranjero viniera y pondría a su hijo en la primaria, la secundaria y que pague un mínimo
un salario mínimo vital y móvil, en la universidad que paguen 2 salarios mínimos vital y móvil. A nosotros nos sale mucha plata estudiar afuera. Bueno, a ver, hoy tenemos que dar preeminencia a la Argentina, a los argentinos. Con esto no quiero decir que estoy en contra de los extranjeros, todo lo contrario, me encanta que vengan los argentinos, pero bueno, nosotros pagamos los impuestos y los extranjeros no, y eso explica mucho. Pero aparte hay una cuestión, yo decía antes de entablar esta comunicación contigo, que Milei lo dice bien clarito y es muy cierto. Nada es gratis. Siempre hay alguien que paga, a través de los impuestos este tipo de servicios. Entonces me parece que no podemos seguir siendo tan buenitos en la región cuando con nosotros en esos países no son tan buenitos. Vos cuando te vas a Brasil, cuando te vas a la misma Bolivia, cuando te vas a Chile o a Uruguay, tenés que pagar primero un seguro del viajero en caso de ser turista. Entonces, Correcto, que sí. no es nada barato, ¿no? No, para nada, para nada. La verdad que todo sale, te cobran. A mí me tocó, bueno, vivir un momento en Estados Unidos, allá en una época de estudiante que yo no tenía mucha plata. Me luxé el dedo y bueno, y yo no lo podía pagar. Entonces tomaron los datos de mis padres y mandaron la factura acá a mis padres para que las paguen. O sea, eh, todo se cobra, todo se Sí. cobra. No te dejan de atender, pero sí se cobran. Alguien lo Entonces, tiene que pagar. claro, alguien los tiene que pagar y ellos no se hacen cargo, o sea, es lógico. Y bueno, Argentina no está para ser eh, madre de nadie, digamos, o sea, Mm. demasiado tenemos con todos los argentinos como para seguir brindando la gratuidad a todos los extranjeros. No corresponde. Bueno, hace un tiempo, después de lo que fue durante la pandemia y después de la pandemia, 2020 y 2021, se detectaron muchos extranjeros que no vivían en Argentina, pero recibían planes sociales y no podían cruzar a la Argentina a cobrar porque estábamos en pandemia. Y allí empezaron a caer algunos de esos planes que después fueron nuevamente dados de alta. Pero a ver, allí saltó, digamos, la punta del ovillo. Y te digo que no son algunos, ¿no? A mí me tocó hacer una denuncia ahí en un pueblito cercano a Iguazú, donde en una misma dirección se anotaron más de 4.500 paraguayos para cobrar ANSES. ¡Apa! Que vivían hacinados, che. No vivían así. No. Pero bueno, daban ese domicilio Claro, ya con el DNI precario ya pueden empezar a cobrar, o sea claro. que lo saben muy bien cómo es la mano. Sí. Y después los traen como ganado a votar en las elecciones locales, ¿no? En las elecciones municipales. Tal cual, así es. Así que bueno, no sé, hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que esta norma tiene que Sí. eh, modificarse con urgencia y poner, no sé, que con respecto a los extranjeros, una ley regirá para, no sé, establecer un régimen, no sé, algo así. Pero no estar así tan abiertamente Mm. el artículo 20 como para que, digamos, todos puedan venir y gozar de los mismos derechos sin haber pagado un impuesto, sin haber contribuido a las arcas ni nada. Bueno, yo creo, y esto me gustaría que lo analicemos más adelante, que hay varios artículos que deben ser modificados de la Constitución. Y me Sí, parece que se tiene que convocar realmente, así como ahora el presidente ha convocado este pacto de mayo, me parece que hay que empezar a planificar una constituyente. claro. Yo me parece que sí. Y la constituyente también tiene que ser muy, digamos, muy fina, muy bien leída, porque no se puede hacer una constituyente como se hizo acá en Salta, que tuvo un poco de exceso y demás. Eso hay que tener mucho cuidado. Tiene que ser muy puntual y sobre este tema en particular, ni más ni menos. Exactamente, Doc. Doc, te agradezco muchísimo, como siempre, este No, contacto y ya vamos a estar hablando más seguido
de todo lo que tiene que ver con la parte legal, ¿no? Porque por allí se apela mucho a... En algún momento cuando lanzó Milei todo estos 600 y pico de artículos en su plan, se habló mucho de que era inconstitucional. Entonces me gustaría que toquemos algunos de los puntos claves que tienen que ver con, por ejemplo, el régimen laboral, previsional, que tiene que ver con el tema alquileres, que tiene que ver con qué ha pasado al final con el tema de los alquileres, y qué va a pasar más adelante. Entonces me gustaría que empecemos a desandar todo eso, que por allí el resto de la sociedad que no somos abogados no entendemos, y a veces los medios nos quieren hacer comer cualquier verdura, ¿no? Perfecto. ¿Cómo no? Sería un placer, por supuesto. Doc, muchísimas gracias, que tengas una excelente tarde. Recordanos qué día y en qué horario estás allí en Canal 2. Estoy los jueves a las 9 de la noche en mi programa que se llama La Cruda Verdad. La cruda verdad, te vemos pasado mañana de 21 a 22. Seguro que sí, seguro que sí. Ahí Dale. estaremos. Éxitos. Igualmente, nos vemos. Hasta luego. Chao. Bueno, pasaba así entonces el doctor Sergio Bustos hablando de esto que se trató tanto y muy por encima. Por eso yo siempre les digo que hay que acudir a quienes saben de todo esto. Vamos a hacer una brevísima tanda y cuando regresemos